Cancelé nuestra boda en secreto después de descubrir pruebas en su teléfono y cuando los invitados empezaron a preguntar ella me llamó furiosa. ¿Cómo te atreves a cancelar la boda? Sin saber que todo estaba por derrumbarse frente a su familia y la verdad saldría sin control. No estaba buscando nada cuando tomé el teléfono de Valeria, fue un gesto automático, casi mecánico, provocado por una llamada que necesitaba hacer con urgencia. La pantalla se encendió, y en ese instante, apareció una notificación que no encajaba con nada de lo que yo creía que estaba pasando. No era un mensaje cualquiera, ni un recordatorio trivial. Era directo, con un tono íntimo que no dejaba espacio para interpretaciones cómodas. En menos de unos segundos, todo lo que había dado por seguro comenzó a fracturarse sin previo aviso. No hubo tiempo para procesar emociones ni para racionalizar lo que estaba viendo. Solo una certeza inmediata, algo no estaba bien, y no era un detalle menor. Era una grieta profunda que, si se exploraba, probablemente iba a cambiar todo lo que estaba a punto de ocurrir. Abrí la conversación sin pensarlo dos veces, impulsado más por la necesidad de confirmar que por curiosidad. Lo que encontré no fue ambiguo ni confuso. Los mensajes eran claros, consistentes y tenían una continuidad que eliminaba cualquier posibilidad de que se tratara de un error aislado. Había referencias a encuentros recientes, comentarios que implicaban cercanía real y planes que, claramente, no me incluían. No era una suposición, no era una sospecha en construcción. Era una evidencia directa de que existía una dinámica paralela completamente ajena a lo que yo entendía, como nuestra relación. Lo más inquietante no fue solo el contenido, sino la naturalidad con la que todo estaba escrito. No había señales de culpa, ni de ocultamiento evidente dentro del tono. Era una segunda realidad operando con normalidad, como si yo simplemente no existiera dentro de ese espacio. No sentí la necesidad de reaccionar de inmediato. No hubo impulso de confrontar, ni de llamar, ni de exigir explicaciones en ese momento. Por el contrario, todo se volvió más frío, más estructurado. Entendí con claridad que cualquier reacción impulsiva solo abriría la puerta a excusas, negaciones o manipulaciones que complicarían la lectura de lo que ya era evidente. Así que decidí actuar desde otro lugar. Revisé lo suficiente para confirmar el patrón, capturé mentalmente los detalles clave y cerré cualquier margen de duda. No necesitaba más tiempo, ni más pruebas, ni más contexto. La información que tenía era suficiente para tomar una decisión que no iba a depender de lo que ella pudiera decir después. Ese cambio interno fue inmediato, casi técnico, dejé de intentar entender y pasé a ejecutar. Volví a dejar el teléfono exactamente en el mismo lugar, con el mismo ángulo, como si nada hubiera pasado. Nadie notó nada, y eso incluía a Valeria. El entorno seguía funcionando con normalidad, con conversaciones sobre detalles de la boda, confirmaciones, planes que ya no tenían sentido para mí. Salí del espacio con una calma que no reflejaba lo que acababa de descubrir, pero que era necesaria para mantener el control. No iba a alertarla, no iba a darle la oportunidad de anticiparse ni de construir una versión que pudiera influir en lo que vendría después. En ese momento entendí que lo que debía hacer no era confrontar, sino cerrar el proceso de manera silenciosa y efectiva, sin abrir espacios innecesarios que solo complicaran una decisión que ya estaba tomada. Las llamadas comenzaron de inmediato, pero no desde la emoción, sino desde la ejecución. Contacté a los proveedores principales, uno por uno, con mensajes breves, directos, sin explicaciones extensas. Cancelé el lugar, los servicios contratados, cualquier elemento que dependiera de una confirmación final. No entré en negociaciones, no ofrecí detalles personales. Solo activé los mecanismos necesarios para detener todo lo que estaba en marcha. Cada cancelación era una acción concreta que reforzaba la decisión tomada. No había duda, no había retroceso. Era un proceso sistemático de cierre, diseñado para avanzar sin interrupciones. Mientras más avanzaba, más evidente se volvía que no había nada que discutir, nada que reconsiderar. Todo lo que estaba haciendo respondía directamente a una realidad que ya no podía ser ignorada. Mientras ese proceso avanzaba, Valeria continuaba con su rutina sin ninguna señal de alerta. Seguía hablando con proveedores, organizando detalles, respondiendo mensajes como si todo estuviera exactamente en su lugar. Esa normalidad era, en sí misma, una confirmación adicional.
No había tensión, no había cambios en su comportamiento, no había indicios de que algo estuviera fuera de control. Esa desconexión entre lo que yo sabía y lo que ella proyectaba reforzaba la decisión de mantener el silencio. Cualquier advertencia en ese punto solo le daría margen para reaccionar estratégicamente. Y eso era precisamente lo que estaba evitando. La ventaja estaba en el tiempo, en la diferencia entre lo que ella creía y lo que ya había cambiado sin que lo supiera. Los primeros mensajes de ella comenzaron a llegar poco después. Preguntas simples al inicio, relacionadas con detalles logísticos que empezaban a verse afectados por las cancelaciones. Su tono era completamente normal, incluso relajado, como si todo siguiera bajo control. No respondí de inmediato. No porque no pudiera, sino porque no debía. Cada minuto sin respuesta aumentaba la distancia entre su percepción de la realidad y lo que realmente estaba ocurriendo. Esa brecha era necesaria. No se trataba de ignorarla por impulso, sino de sostener una estrategia clara, permitir que la situación avanzara sin intervención directa hasta que fuera imposible de contener desde su lado. Los rumores no tardaron en aparecer. Los invitados comenzaron a recibir notificaciones, los proveedores dejaron de confirmar fechas, y las preguntas empezaron a circular sin una respuesta oficial. El efecto fue inmediato: confusión, incertidumbre y una presión creciente que no tenía un punto claro de resolución. Cada persona que preguntaba contribuía a amplificar el problema. Y lo más importante, todo estaba ocurriendo sin que Valeria tuviera control sobre la narrativa. No había una versión preparada, no había una explicación lista. Solo un vacío que se estaba llenando con especulación y tensión. No hice ningún intento por detener ese proceso. No respondí a terceros, no aclaré nada, no intervine en la circulación de información. De hecho, permití que avanzara. Cada nueva duda, cada comentario, cada pregunta sin respuesta aceleraba el momento en el que la situación dejaría de ser manejable desde su lado. Era un efecto acumulativo que no necesitaba ser dirigido activamente. Solo requería que yo mantuviera la posición y no interfiriera. La estructura del conflicto ya estaba en marcha, y cualquier intervención prematura solo habría reducido su impacto. Sabía que el siguiente movimiento no vendría de mí, sino de ella. Era cuestión de tiempo antes de que conectara los puntos y entendiera que la boda había sido cancelada sin su conocimiento. Y cuando eso ocurriera, la reacción no sería contenida ni estratégica. Sería directa, emocional, desordenada. Ese sería el verdadero inicio del conflicto, no el descubrimiento inicial. Porque hasta ese momento, todo había ocurrido bajo control. Pero lo que venía después sería imposible de contener, y ahí era donde la situación alcanzaría un nivel completamente distinto, uno que ya no dependería de lo que yo decidiera hacer, sino de cómo ella reaccionaría al perder el control total de la narrativa. La confirmación no tardó en llegar, pero no vino de Valeria, sino del entorno. Un proveedor llamó para verificar una cancelación urgente, otro envió un mensaje solicitando confirmación de cierre, y en cuestión de minutos la información empezó a circular entre los invitados más cercanos. Nadie tenía una explicación clara, pero todos tenían la misma duda. La boda ya no estaba en pie. Ese vacío de información comenzó a llenarse con preguntas que se repetían en distintos grupos, conversaciones cruzadas y mensajes que no encontraban respuesta. No era un anuncio oficial, pero tampoco era un rumor aislado. Era una situación que se estaba consolidando por sí sola, avanzando sin necesidad de intervención directa. Valeria fue una de las últimas en enterarse, pero cuando lo hizo, la reacción fue inmediata. Primero llegaron mensajes breves, casi técnicos, preguntando por cambios específicos. Luego, al no obtener respuesta, el tono cambió. Las preguntas se volvieron más directas, más insistentes, con una urgencia que reflejaba que algo ya no encajaba. No tenía información completa, pero empezaba a notar que las piezas no coincidían. Proveedores que no respondían, invitados que preguntaban, detalles que simplemente dejaban de existir. Todo apuntaba a una misma conclusión, pero aún no tenía la certeza suficiente para formularla en voz alta. La presión aumentó cuando comenzaron a llegarle preguntas desde su propia familia. Su madre, Elena, fue directa. Quería saber por qué algunas personas estaban hablando de cancelaciones. Su padre, Roberto, intentó contactar a varios proveedores sin obtener respuestas claras.
La situación dejó de ser privada en cuestión de minutos. Ya no era solo una duda interna, era un tema abierto que empezaba a tomar forma frente a múltiples personas. Y lo más crítico. Valeria no tenía control sobre la información que estaba circulando. Intentó mantener la calma al principio, respondiendo con evasivas, diciendo que debía tratarse de un error, que seguramente había una confusión con las fechas o los contratos. Pero esas explicaciones no se sostenían por mucho tiempo. Cada nueva llamada, cada mensaje adicional, reforzaba la idea de que no era un malentendido. Era una acción concreta que ya había sido ejecutada. Y esa realización comenzó a generar una reacción más emocional, menos estructurada, más cercana al pánico que a la lógica. Los invitados más cercanos comenzaron a escribirle directamente. Algunos con preocupación, otros con curiosidad abierta. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos percibían que algo no estaba bien. Las preguntas se acumulaban sin una respuesta clara, y eso generaba un efecto de presión constante. No había una versión oficial que pudiera detener el flujo de especulación. Cada persona construía su propia interpretación, y todas coincidían en un punto: la boda estaba en duda. Valeria empezó a revisar sus propios mensajes, buscando alguna señal que explicara lo que estaba ocurriendo. Volvió a conversaciones recientes, a confirmaciones que había hecho, a detalles que, hasta ese momento, estaban completamente claros. Nada indicaba que algo así fuera a pasar. No había advertencias, no había discusiones previas, no había cambios visibles en mi comportamiento que pudieran justificar una decisión de ese nivel. Esa ausencia de señales era lo que más desestabilizaba la situación. El punto de quiebre llegó cuando uno de los proveedores le confirmó directamente que la cancelación había sido solicitada por mí. No hubo ambigüedad en esa respuesta. Fue clara, directa y suficiente para eliminar cualquier duda residual. En ese instante, la situación dejó de ser una posibilidad y se convirtió en un hecho. La boda había sido cancelada, y ella no había sido parte de esa decisión. Ese nivel de exclusión fue lo que terminó de activar una reacción mucho más intensa. El cambio en su comportamiento fue inmediato. Pasó de la confusión a la confrontación interna, de la duda a la necesidad urgente de obtener respuestas. Ya no se trataba de entender qué estaba pasando, sino de exigir una explicación directa. La incertidumbre se transformó en enojo, y ese enojo empezó a dirigir todas sus acciones. No había espacio para mantener una postura calmada. La situación había superado cualquier intento de control emocional. La familia Cruz comenzó a organizarse alrededor de ella, intentando contener la situación sin tener información completa. Su madre insistía en que debía haber una explicación lógica. Su padre comenzaba a mostrar señales de frustración al no poder obtener respuestas claras. El entorno se volvía cada vez más tenso, más cargado, con múltiples voces intentando interpretar una situación que aún no entendían completamente. Y en medio de todo eso, Valeria seguía sin una respuesta directa. Finalmente, la acumulación de presión, preguntas y confirmaciones la llevó al único paso que quedaba: llamarme. No como una conversación normal, sino como una confrontación inevitable. No había más espacio para suposiciones ni para evasivas. Necesitaba una respuesta inmediata, clara, directa. Y en ese momento, todo lo que había ocurrido en silencio estaba a punto de explotar en una sola llamada que marcaría el inicio real del conflicto. La llamada entró sin pausa entre intentos previos. No era la primera, pero sí la que iba a responder. Sabía exactamente qué iba a decir antes de escucharla, no por intuición, sino por la secuencia lógica de todo lo que ya había ocurrido. Dejé que sonara unos segundos más de lo necesario y contesté sin prisa, sin cambiar el tono, manteniendo el mismo control que había sostenido desde el inicio. No había necesidad de preparar nada. La situación ya estaba completamente definida, y lo único que faltaba era que ella alcanzara el mismo punto de información en el que yo ya estaba desde horas antes. Valeria no saludó. Entró directamente al conflicto, con un tono elevado, cargado de enojo y urgencia. Exigía respuestas, preguntaba qué estaba pasando, por qué los proveedores hablaban de cancelaciones, por qué nadie le daba información clara. No era una conversación, era una descarga continua de preguntas sin pausa, sin orden, sin intención real de escuchar.
Cada frase confirmaba que aún no tenía el contexto completo, pero sí suficiente presión como para reaccionar desde la emoción y no desde la lógica. La acusación llegó casi de inmediato. Dijo que estaba actuando de forma irresponsable, que no tenía derecho a tomar decisiones así sin consultarla, que estaba afectando a su familia, a los invitados, a todo lo que habían construido. El tono subía con cada palabra, no buscando entender, sino imponer una narrativa en la que yo era el responsable del caos que comenzaba a formarse. Era un intento de recuperar control a través de la confrontación directa. No interrumpí. Dejé que hablara, que agotara esa primera capa de reacción. Cada palabra que decía reforzaba algo importante, seguía sin conectar los hechos con la causa real. Estaba reaccionando a las consecuencias sin entender el origen. Esa desconexión era exactamente lo que había previsto al mantener el silencio. Y ahora estaba ocurriendo en tiempo real, sin necesidad de intervención adicional. Cuando hizo una pausa breve, suficiente para insertar una respuesta, hablé por primera vez. No elevé la voz, no expliqué nada, no construí contexto. Solo dije una frase, clara, directa, sin espacio para interpretación, que fuera y le preguntara al hombre con el que había estado en esa foto. No añadí detalles, no mencioné nombres, no describí pruebas. No era necesario. La información mínima era suficiente para provocar el impacto máximo. El silencio que siguió fue inmediato. No fue una pausa breve ni un intento de responder rápido. Fue una interrupción completa del flujo que había mantenido hasta ese momento. La reacción no llegó en forma de defensa instantánea, sino como un vacío. Ese tipo de silencio no es duda, es reconocimiento. No necesitaba confirmar nada más. La respuesta ya estaba implícita en la ausencia de palabras. Intentó responder, pero ya no con la misma estructura. Las frases dejaron de ser firmes, comenzaron a fragmentarse. Pasó de la acusación a la negación en cuestión de segundos, diciendo que no sabía de qué hablaba, que debía haber un error, que estaba malinterpretando algo. Pero el cambio en el tono era evidente. Ya no había control, solo una reacción intentando sostenerse. No continué la conversación. No tenía sentido extender un intercambio que ya había cumplido su función. La información había sido entregada, el impacto había sido generado, y cualquier palabra adicional solo abriría espacio a discusiones innecesarias. Así que corté la llamada sin esperar respuesta, sin despedirme, sin permitir que retomara el control de la conversación. El efecto de esa llamada no dependía de lo que se dijera después, sino de lo que ya había quedado claro en ese momento. La estructura que Valeria había intentado sostener se había quebrado con una sola referencia directa. No necesitaba más pruebas en ese punto. Sabía exactamente a qué me refería, y esa certeza era suficiente para cambiar completamente la dinámica de lo que venía. A partir de ese momento, la situación dejó de ser una cadena de eventos aislados y se convirtió en un conflicto abierto. Ya no había desconocimiento, ya no había margen para mantener una narrativa incompleta. Todo lo que había ocurrido en silencio ahora tenía un punto de conexión claro, y lo que seguía no sería una conversación privada, sino una escalada inevitable que involucraría a todos los que ya estaban dentro del problema. El silencio posterior a la llamada no duró mucho. Minutos después, comenzaron a llegar mensajes en cadena, no solo de Valeria, sino también de su familia. El tono había cambiado por completo. Ya no eran preguntas desordenadas, ahora eran intentos directos de recuperar control. Valeria alternaba entre negar lo evidente y exigir explicaciones, como si ambas cosas pudieran sostenerse al mismo tiempo. La contradicción en su forma de comunicarse no era casual, era una reacción típica cuando la narrativa propia empieza a romperse sin una alternativa sólida que la sustituya. Sus mensajes pasaron rápidamente de la negación a la victimización. Decía que no entendía de qué hablaba, que estaba siendo acusado injustamente, que todo era una exageración sin fundamento. Afirmaba que la estaba poniendo en una situación imposible frente a su familia, que estaba arruinando algo importante sin darle oportunidad de explicarse. El enfoque dejó de ser lo que había hecho y pasó a ser cómo yo estaba reaccionando. Era un intento claro de redirigir la atención, de mover el centro del problema hacia mi decisión en lugar de sus acciones. La familia Cruz no tardó en intervenir de forma directa. Su padre, Roberto, fue el primero en llamar.
Su tono no era conciliador, era firme, incluso confrontativo. Exigía una explicación inmediata, cuestionaba la decisión de cancelar todo sin previo aviso y dejaba claro que consideraba la situación inaceptable. No preguntaba qué había pasado, asumía que yo había cometido un error. Esa postura inicial reflejaba algo importante. Estaban reaccionando sin información completa, pero con una narrativa ya definida a favor de Valeria. Su madre, Elena, adoptó una estrategia distinta. No confrontó de forma directa, pero sus mensajes estaban cargados de presión emocional. Hablaba de la familia, de la importancia del evento, de todo lo que se había invertido en la boda. No mencionaba el problema central, sino las consecuencias visibles. Era una forma de influir sin entrar en el conflicto real, apelando a factores externos que no cambiaban la situación de fondo. Mientras tanto, Valeria intensificaba su comunicación. Sus mensajes se volvían más largos, más emocionales, más insistentes. Pasó de negar a pedir que habláramos en persona, luego a decir que todo tenía una explicación que yo debía escuchar. El cambio constante de enfoque indicaba que estaba intentando encontrar una salida que aún no tenía. No había una versión clara que pudiera sostener, solo reacciones que variaban en función de la presión que estaba recibiendo. No respondí a ninguno de esos intentos. No por indiferencia, sino porque hacerlo en ese momento habría fragmentado la claridad que ya existía. Cualquier respuesta parcial abriría espacio a interpretaciones, a discusiones innecesarias, a intentos de negociación que no tenían sentido. La situación no requería más palabras, requería que avanzara hasta el punto en el que la información completa fuera inevitable. La tensión comenzó a trasladarse a espacios más amplios. Algunos familiares empezaron a comunicarse entre ellos, intentando entender qué estaba pasando. Las versiones comenzaron a multiplicarse, ninguna completamente precisa, pero todas con un elemento en común: la boda había sido cancelada sin una explicación clara. Ese vacío de información se convirtió en el principal detonante del conflicto. Valeria, al notar que no obtenía respuesta directa, comenzó a reforzar su narrativa frente a los demás. Se presentó como alguien afectada por una decisión inesperada, como alguien que estaba siendo desplazada de una situación que también le pertenecía. No mencionó la causa real, no introdujo el elemento clave que explicaba todo. Esa omisión era estratégica, diseñada para mantener el apoyo de quienes aún no tenían acceso a la información completa. La familia Cruz empezó a posicionarse con mayor firmeza a su favor. No por conocimiento, sino por proximidad emocional. Defendían lo que creían entender, no lo que realmente había ocurrido. Esa defensa generó una presión adicional, no solo hacia mí, sino hacia la situación en general. El conflicto comenzaba a tomar forma colectiva, dejando de ser un asunto entre dos personas para convertirse en algo mucho más amplio. En ese punto, el escenario estaba completamente preparado para el siguiente nivel. La información parcial había generado una narrativa incompleta. Las emociones estaban elevadas y las posiciones comenzaban a endurecerse. Solo faltaba un elemento para cambiar todo: la exposición directa de los hechos. Y cuando eso ocurriera, no habría espacio para mantener versiones alternativas ni para sostener una defensa basada en omisiones. El siguiente movimiento no vino en privado, sino en público. Horas después de la llamada, apareció una publicación en Facebook desde el perfil de Valeria. No mencionaba detalles específicos, pero construía una narrativa clara, hablaba de decisiones impulsivas, de situaciones injustas y de cómo alguien podía arruinar un evento importante sin dar explicaciones. No dio nombres, pero el contexto era suficiente para que quienes estaban involucrados entendieran a quién se refería. En pocos minutos comenzaron a aparecer reacciones, comentarios de apoyo y mensajes que reforzaban esa versión incompleta de los hechos. La publicación estaba diseñada con precisión. No atacaba directamente, pero sugería lo suficiente para generar una respuesta emocional en quienes la leían. Se posicionaba como víctima de una situación inesperada, como alguien que estaba siendo afectada sin tener control sobre lo que estaba pasando. Ese tipo de mensaje no busca aclarar, busca influir. Y lo logró. Personas cercanas comenzaron a comentar, a preguntar, a tomar partido sin tener acceso a la información completa. Su familia reaccionó casi de inmediato dentro de la misma publicación.
Su madre expresó apoyo incondicional, hablando de lo difícil que debía ser pasar por algo así. Su padre, aunque más contenido, dejó claro que consideraba la situación injusta. Otros familiares y conocidos replicaron el mismo patrón, respaldo emocional sin cuestionamiento. En cuestión de minutos, la narrativa pública ya estaba inclinada hacia un solo lado. Algunos comentarios iban más allá. Sin mencionar mi nombre directamente, sugerían que había actuado de forma irresponsable, que había tomado una decisión sin pensar en las consecuencias, que había afectado no solo a Valeria, sino a toda una familia. Esa construcción colectiva de opinión se basaba en una versión incompleta, pero era suficiente para generar una percepción negativa en quienes no tenían más contexto. No respondí a la publicación, no intervine en los comentarios, no intenté corregir nada en ese momento. Sabía que cualquier reacción directa dentro de ese espacio solo alimentaría la dinámica que ya estaba en marcha. La exposición no debía hacerse ahí, bajo sus términos, sino en un entorno donde la información pudiera presentarse de forma completa y sin fragmentación. Mientras la publicación seguía acumulando interacción, los mensajes privados aumentaban. Personas que no habían hablado antes comenzaron a escribir, algunos preguntando, otros asumiendo versiones que habían leído. La situación se expandía más allá del círculo inmediato, alcanzando a personas que solo tenían acceso a una parte del problema. Ese efecto amplificador era exactamente lo que Valeria buscaba. La presión sobre mí comenzó a cambiar de forma. Ya no venía solo de la familia directa, sino de un entorno más amplio que empezaba a formarse una opinión sin datos completos. Sin embargo, esa presión no modificaba la decisión ni el enfoque. La información que tenía no dependía de percepciones externas, y la forma en la que iba a ser expuesta tampoco. Valeria reforzó su postura en mensajes privados, manteniendo el mismo discurso que había iniciado públicamente. Decía que no entendía qué estaba pasando, que necesitaba hablar, que todo se estaba saliendo de control. Pero esa insistencia no venía acompañada de una versión clara que explicara los hechos. Seguía evitando el punto central, manteniendo una narrativa que dependía de la omisión. La familia Cruz, al ver la reacción en redes, empezó a sentirse respaldada. Ese apoyo externo reforzó su posición inicial, dándoles la impresión de que estaban en lo correcto. Sin embargo, ese respaldo estaba construido sobre una base incompleta. Y esa era precisamente la debilidad que iba a quedar expuesta cuando la información real saliera a la luz. En ese momento, la situación ya no podía retroceder. La narrativa pública estaba en marcha, las posiciones estaban definidas y el conflicto había escalado a un nivel donde la información parcial ya no era suficiente para sostenerse. Solo faltaba un paso para cambiar completamente el escenario, presentar los hechos de forma directa, sin intermediarios, en un entorno donde no pudieran ser ignorados ni reinterpretados. La presión acumulada en redes no se detuvo, pero dejó de ser relevante en cuanto definí el siguiente paso. No iba a responder dentro de ese entorno fragmentado. La exposición debía ocurrir en un espacio controlado, con las personas clave presentes y sin posibilidad de editar el contexto. Contacté a Roberto y le pedí vernos en persona, sin dar detalles. Aceptó de inmediato, aún convencido de que todo se trataba de una reacción desproporcionada de mi parte. Esa seguridad inicial era útil, porque implicaba que llegarían sin preparación, sin una versión estructurada que pudiera anticipar lo que iba a presentar. La reunión se fijó en la casa de la familia Cruz. Un entorno familiar para ellos, pero también un espacio donde las dinámicas de poder quedaban claras. Cuando llegué, ya estaban presentes Valeria, sus padres y dos familiares cercanos. El ambiente no era neutro. Había tensión, pero también una expectativa de confrontación dirigida hacia mí. Nadie me saludó con normalidad. Las miradas estaban cargadas de juicio previo, construidas a partir de la versión que ya había circulado durante horas. Roberto tomó la iniciativa. Empezó con una postura firme, cuestionando la cancelación, señalando el impacto en la familia y exigiendo una explicación inmediata. No preguntaba para entender, preguntaba para confirmar lo que ya creía. Elena intervino con un tono más emocional, reforzando la idea de que la situación había sido manejada de forma injusta. Valeria se mantuvo en silencio al inicio, observando, evaluando, esperando el momento para intervenir cuando la conversación se inclinara completamente a su favor. No respondí de inmediato.
Dejé que agotaran ese primer bloque de intervención. Cada argumento que presentaban reforzaba algo clave, estaban operando sin información completa. Cuando finalmente hablé, no lo hice para debatir, sino para redirigir la conversación. Les dije que no estaba ahí para discutir percepciones ni opiniones, sino para aclarar hechos. Ese cambio de enfoque generó una pausa breve, suficiente para alterar la dinámica inicial de confrontación. Saqué el teléfono y abrí las conversaciones que ya había revisado. No mostré todo de inmediato. Seleccioné fragmentos específicos, aquellos que no podían ser reinterpretados ni contextualizados de otra manera. Mensajes con fechas claras, referencias directas a encuentros, coincidencias que eliminaban cualquier margen de duda. No añadí comentarios, no expliqué nada. Solo dejé que la información estuviera disponible para quien quisiera verla. La reacción fue inmediata, pero no uniforme. Roberto dejó de hablar. Elena intentó formular una pregunta, pero no la completó. Los otros familiares intercambiaron miradas, buscando una referencia externa que validara lo que estaban viendo. Valeria fue la única que reaccionó de forma distinta. Intentó intervenir, diciendo que no era lo que parecía, que faltaba contexto, que había detalles que no estaban siendo considerados. Pero esa intervención ya no tenía la misma fuerza que antes. Amplié la evidencia con precisión. Mostré la continuidad de los mensajes, la coherencia en las fechas, la repetición de patrones que confirmaban que no se trataba de un evento aislado. Cada elemento estaba seleccionado para cerrar posibles rutas de escape argumentativo. No era una exposición emocional, era una presentación estructurada. Y esa diferencia cambió completamente la percepción dentro del espacio. El silencio comenzó a dominar la conversación. Ya no había interrupciones, ya no había acusaciones directas. La información había desplazado a la opinión. Valeria intentó mantener su postura, pero su discurso empezó a fragmentarse. Las frases dejaron de tener continuidad, las explicaciones se volvieron inconsistentes. La estructura que había sostenido hasta ese momento comenzaba a fallar bajo el peso de los hechos. Roberto volvió a hablar, pero ya no con la misma seguridad. Sus preguntas eran distintas, más cortas, más orientadas a confirmar lo que estaba viendo que a cuestionarlo. Elena guardó silencio, procesando la información sin intervenir. Los familiares que antes apoyaban activamente ahora evitaban tomar posición. El cambio en la dinámica era evidente, la narrativa había dejado de ser unilateral. En ese punto, la situación alcanzó un nivel donde no había retorno posible. La información ya estaba sobre la mesa, visible para todos, sin necesidad de interpretación adicional. Lo que antes era una versión parcial ahora era un conjunto de hechos verificables. Y con eso, el conflicto dejó de ser una discusión abierta para convertirse en una realidad que debía ser enfrentada por todos los presentes. El ambiente cambió de forma tangible en cuestión de segundos. Donde antes había seguridad y confrontación directa, ahora solo quedaba una tensión contenida, pesada, difícil de sostener. Nadie tomó la palabra de inmediato. La información seguía visible, abierta, sin necesidad de ser explicada. Roberto evitaba mirar directamente la pantalla, Elena permanecía inmóvil, y los demás mantenían una distancia incómoda, como si acercarse implicara aceptar algo que aún no estaban listos para asumir. Ese tipo de silencio no es neutral, es una transición entre negar y empezar a entender. Valeria fue la primera en intentar recuperar el control. Lo hizo rápido, interrumpiendo esa pausa antes de que se consolidara. Dijo que las conversaciones no representaban lo que realmente había pasado, que había un contexto que no se estaba considerando, que yo estaba seleccionando información de forma parcial. Era un intento claro de reconstruir una narrativa alternativa, pero ahora enfrentaba una limitación evidente. Las pruebas no dependían de interpretación, sino de consistencia. Intentó cambiar el eje del problema, regresando a la forma en la que había accedido a la información. Cuestionó el hecho de haber revisado su teléfono, lo presentó como una invasión, como una falta de respeto que invalidaba cualquier cosa que hubiera encontrado. Esa estrategia tenía sentido en un contexto sin evidencia clara, pero en ese momento ya no era suficiente. La discusión sobre el acceso no eliminaba el contenido que ya estaba expuesto. Roberto intervino nuevamente, pero esta vez con una postura distinta. Ya no defendía de forma automática.
Hizo preguntas más específicas, dirigidas a Valeria, no a mí. Quería saber desde cuándo ocurría, si lo que estaba viendo correspondía a una situación puntual o a algo sostenido en el tiempo. Ese cambio de dirección fue clave. Por primera vez, la presión se desplazaba hacia ella. Elena reaccionó de forma más emocional. No cuestionó directamente, pero su lenguaje corporal cambió. Evitaba el contacto visual con Valeria, como si ya no pudiera sostener la versión inicial que había defendido. Los otros familiares comenzaron a murmurar entre ellos, no para intervenir, sino para procesar lo que estaban viendo. La unidad que había existido al inicio empezaba a fragmentarse. Valeria intentó responder, pero sus respuestas carecían de estructura. Alternaba entre minimizar lo ocurrido y negar partes específicas. Decía que no había sido algo serio, luego que no había pasado como parecía, luego que todo estaba siendo sacado de contexto. Esa falta de coherencia no solo debilitaba su posición, sino que confirmaba que no tenía una versión sólida que pudiera sostener frente a todos. La tensión escaló cuando Roberto elevó el tono por primera vez. No fue una explosión descontrolada, pero sí una señal clara de que la situación había cruzado un límite. Le pidió claridad, le exigió una respuesta directa, sin rodeos. Esa exigencia no venía desde la confrontación hacia mí, sino desde la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo dentro de su propia familia. Valeria intentó mantenerse firme, pero el entorno ya no respondía como antes. No había validación inmediata, no había apoyo automático. Cada intento de justificar lo ocurrido encontraba una resistencia silenciosa en las expresiones de quienes la rodeaban. Ese cambio en la recepción era suficiente para desestabilizar cualquier intento de control narrativo. El punto crítico llegó cuando uno de los familiares preguntó directamente por el otro hombre. No fue una acusación, fue una pregunta simple, pero colocada en el centro exacto del problema. Valeria no respondió de inmediato. Dudó, evitó, intentó desviar. Esa ausencia de respuesta fue más clara que cualquier confirmación verbal. En ese momento, lo que había sido una sospecha para algunos se convirtió en una certeza compartida. A partir de ese instante, la dinámica cambió de forma irreversible. La conversación dejó de ser una discusión abierta y pasó a ser una confrontación interna dentro de la propia familia. Las miradas, las posturas, el silencio, todo indicaba que la estructura que había sostenido a Valeria hasta ese momento ya no existía. Y lo que quedaba por delante no era intentar sostenerla, sino enfrentar las consecuencias de lo que ya había sido expuesto. El silencio que siguió no fue breve ni incómodo en el sentido superficial. Fue un silencio estructural, de esos que cambian la dirección de todo sin necesidad de una sola palabra adicional. Nadie intentó retomar la conversación de inmediato. Las miradas ya no estaban dirigidas hacia mí, sino hacia Valeria, que ahora se encontraba en el centro de una atención que no podía controlar. La información ya no era una posibilidad, era un hecho compartido. Y en ese punto, cualquier intento de negación dejaba de ser creíble, no por lo que yo dijera, sino por lo que todos ya habían visto. Valeria intentó reorganizar su discurso, pero ya no desde la seguridad, sino desde la urgencia. Empezó a hablar rápido, sin una estructura clara, intentando unir fragmentos que no encajaban entre sí. Decía que todo había sido malinterpretado, que había circunstancias que nadie estaba considerando, que no era justo sacar conclusiones sin escucharla completamente. Pero ese argumento llegaba tarde. La oportunidad de controlar la narrativa se había perdido en el momento en que las pruebas dejaron de ser privadas. Roberto tomó distancia física, alejándose unos pasos como si necesitara procesar la situación sin la presión inmediata del grupo. Su postura ya no era confrontativa, pero tampoco neutral. Era una mezcla de incredulidad y evaluación. Elena permanecía en silencio, con una expresión que ya no buscaba defender, sino entender. Los demás familiares evitaban intervenir directamente, pero su lenguaje corporal indicaba que la percepción inicial había cambiado de forma significativa. El intento de Valeria por redirigir la conversación hacia la forma en la que se obtuvo la información volvió a aparecer, pero sin impacto. Insistía en que el acceso a su teléfono había sido una violación, que eso invalidaba cualquier cosa encontrada. Sin embargo, nadie retomó ese argumento. No porque no fuera relevante en otro contexto, sino porque en ese momento ya no respondía a la pregunta principal, ¿qué había pasado realmente?
La presión se hizo más evidente cuando Roberto volvió a intervenir, esta vez con una pregunta directa y sin rodeos. Quería una respuesta clara, sin explicaciones adicionales, sin contexto extendido. Solo una confirmación o negación concreta. Ese tipo de exigencia elimina cualquier espacio para construir versiones alternativas. Obliga a una definición inmediata. Y esa definición no llegó. Valeria evitó responder de forma directa. Intentó desviar, reformular, posponer. Pero cada intento solo reforzaba la ausencia de una respuesta clara. Esa evasión no necesitaba interpretación. Era visible para todos. Y en ese punto, la falta de respuesta se convirtió en la respuesta misma. La dinámica dejó de depender de lo que yo pudiera mostrar y pasó a depender de lo que ella no podía decir. Uno de los familiares rompió el silencio con una observación simple, pero precisa. Señaló la coherencia entre los mensajes, las fechas y los momentos en los que Valeria no había estado disponible. No fue una acusación emocional, fue una lectura lógica de los datos. Ese tipo de intervención es difícil de contrarrestar, porque no depende de percepciones, sino de patrones verificables. Elena finalmente habló, pero no para defender. Su tono era distinto, más bajo, más contenido. No formuló una acusación, pero tampoco ofreció apoyo. Hizo una pregunta que no buscaba justificar, sino entender. Y esa diferencia marcó un cambio definitivo. La defensa automática había desaparecido. Lo que quedaba era un intento de procesar una situación que ya no podía ser negada. Valeria intentó sostener su posición una vez más, pero ya sin respaldo. Sus palabras no encontraban respuesta, ni apoyo, ni validación. Cada intento de explicación se desvanecía en el mismo espacio en el que antes había encontrado respaldo inmediato. Ese aislamiento no era resultado de lo que yo había dicho, sino de lo que ya no podía sostener frente a los demás. En ese momento, la situación alcanzó su punto de quiebre definitivo. No hubo una declaración formal ni una confesión explícita, pero ya no era necesaria. La información había sido integrada por todos los presentes. Y con eso, el conflicto dejó de ser una disputa de versiones para convertirse en una realidad compartida que exigía consecuencias inmediatas. El punto de quiebre no llegó con una confesión directa, sino con una intervención externa que terminó de cerrar cualquier posibilidad de ambigüedad. El nombre de Andrés volvió a aparecer en la conversación, esta vez con una propuesta concreta: llamarlo en ese momento. No fue una idea impulsiva, fue una consecuencia lógica de todo lo que ya estaba sobre la mesa. La sugerencia generó una reacción inmediata en Valeria, que intentó detenerla con argumentos poco consistentes. Esa resistencia, lejos de protegerla, reforzó la necesidad de confirmar lo evidente. La llamada se realizó sin más debate. El teléfono quedó en altavoz, en medio de todos. No hubo preparación previa, no hubo tiempo para coordinar versiones. Andrés respondió después de unos segundos, sin saber quién estaba presente ni el contexto completo de la llamada. Su tono inicial era normal, incluso relajado, lo que contrastaba con la tensión del entorno. Esa diferencia fue clave, porque eliminaba cualquier posibilidad de que su respuesta estuviera condicionada por lo que estaba ocurriendo en la sala. Las primeras preguntas fueron directas, sin rodeos ni explicaciones previas. Se le preguntó por su relación con Valeria, por los encuentros que coincidían con las fechas de los mensajes. Andrés dudó al inicio, como si intentara evaluar la situación en tiempo real. Pero esa duda fue breve. Al no recibir señales claras de qué responder, terminó confirmando más de lo que debía. No dio un relato completo, pero sí lo suficiente para establecer una conexión directa con lo que ya. La reacción en la sala fue inmediata, pero no explosiva. Fue un cambio silencioso, casi uniforme. Las miradas se desviaron hacia Valeria, que ahora no tenía espacio para negar lo que acababa de ser confirmado desde fuera. No había interpretación posible, no había contexto adicional que pudiera modificar lo que se había escuchado. La información ya no dependía de un solo origen, y eso la hacía mucho más difícil de cuestionar. Valeria intentó intervenir durante la llamada, tratando de interrumpir, de redirigir, de cortar la conversación. Pero ya era tarde. Cada intento de detener el proceso solo hacía más evidente que no podía sostener la situación. Sus palabras dejaron de tener impacto en el grupo,
no porque no se escucharan, sino porque ya no eran relevantes frente a lo que se estaba confirmando. Roberto tomó el teléfono y formuló una última pregunta, más específica, buscando una confirmación directa. Andrés respondió con menos cautela que antes, probablemente sin dimensionar completamente el contexto. Esa respuesta fue breve, pero suficiente para eliminar cualquier duda residual. No fue una explicación extensa, pero sí una afirmación clara que cerraba el ciclo de verificación. Cuando la llamada terminó, el silencio regresó, pero ya no era el mismo de antes. No era un silencio de transición, era un silencio de conclusión. Nadie necesitaba decir nada más para entender lo que había pasado. La información ya había sido validada desde múltiples puntos, y eso hacía innecesaria cualquier discusión adicional. La familia Cruz dejó de operar como un bloque. Roberto se mantuvo en silencio, procesando lo ocurrido sin intentar intervenir. Elena evitó cualquier contacto visual, claramente afectada por la situación. Los demás familiares adoptaron posturas más distantes, sin intención de tomar partido de forma inmediata. La cohesión que había existido al inicio se había disuelto por completo. Valeria ya no intentó construir una narrativa alternativa. Su silencio no era estratégico, era resultado de no tener una versión que pudiera sostener frente a lo que todos habían escuchado. La transición de control a exposición había sido completa, y no había espacio para revertirla. Lo que antes era una discusión ahora era una realidad aceptada por todos los presentes. En ese punto, el conflicto alcanzó su máximo nivel de claridad. No quedaban preguntas relevantes, no quedaban dudas operativas. Todo lo que debía ser confirmado ya lo estaba. Y con eso, lo único que quedaba no era seguir discutiendo, sino enfrentar las consecuencias directas de lo que había sido expuesto sin posibilidad de reinterpretación. La confirmación cerró cualquier margen de discusión. Ya no había espacio para versiones, ni para interpretaciones parciales. Todo lo que había estado en duda quedó alineado en un solo punto. Nadie intentó retomar la conversación desde donde había empezado. El tema dejó de ser una disputa y pasó a ser una consecuencia. En ese cambio, la posición de cada persona dentro del espacio también se redefinió. Lo que antes era apoyo automático ahora era distancia, evaluación, y en algunos casos, incomodidad evidente. Roberto fue el primero en reaccionar de forma clara, pero no hacia mí. Su enfoque cambió completamente. Ya no buscaba respuestas externas, sino internas. Dirigió sus palabras hacia Valeria, exigiendo una explicación que ya no podía evitar. Su tono no era el mismo que había usado al inicio. Había perdido la seguridad, pero no la firmeza. Era una exigencia distinta, nacida de la necesidad de entender cómo se había llegado a ese punto. Elena no intervino de inmediato, pero su reacción fue visible. Se alejó ligeramente, como si necesitara espacio para procesar lo ocurrido. Su silencio ya no era neutral. Era una señal clara de que la situación había superado cualquier intento de justificación emocional. Los demás familiares adoptaron una postura similar, evitando intervenir directamente, pero sin ofrecer el respaldo que antes había sido inmediato. Valeria intentó responder, pero sus palabras no lograban sostenerse. No había una narrativa coherente que pudiera integrar lo que ya se había confirmado. Alternaba entre justificar partes específicas y minimizar el conjunto, pero ninguna de esas estrategias era suficiente. Cada intento de explicación quedaba expuesto frente a la consistencia de los hechos. La diferencia entre lo que decía y lo que ya se sabía era demasiado evidente. La tensión dentro del grupo comenzó a transformarse en algo más fragmentado. No era una confrontación directa, sino una serie de reacciones individuales que ya no estaban alineadas entre sí. Algunos evitaban involucrarse, otros intentaban entender, pero nadie defendía de forma activa. Esa ausencia de respaldo era, en sí misma, una respuesta clara a lo que había ocurrido. Roberto elevó el tono por segunda vez, esta vez sin intención de contener la situación. Sus palabras fueron más directas, menos controladas. No buscaba una explicación técnica, sino una respuesta que justificara lo que ya era evidente. Esa presión no generó claridad, solo expuso aún más la falta de una versión sostenible. La dinámica había cambiado por completo, y ya no podía ser revertida. Valeria dejó de intentar argumentar.
No porque aceptara lo ocurrido de forma explícita, sino porque ya no tenía una estructura desde la cual hacerlo. Su silencio no era una estrategia, era una consecuencia directa de la exposición. Todo lo que había intentado sostener hasta ese momento había sido desmontado en un espacio donde no podía controlar la información. El entorno se estabilizó en un punto distinto. Ya no había discusión activa, pero tampoco había resolución emocional. Lo que quedaba era una realidad que debía ser asumida por cada uno de los presentes. La boda ya no existía, la relación estaba rota y la situación había dejado de ser privada. Cada persona debía procesar eso desde su propia posición. No intervine en esa fase. No era necesario. Todo lo que debía ser dicho ya estaba sobre la mesa. Cualquier palabra adicional solo habría extendido un proceso que ya estaba completo. La claridad no necesitaba ser reforzada, solo aceptada. En ese momento, el conflicto dejó de avanzar. No porque se resolviera, sino porque alcanzó su límite lógico. Todo lo que podía escalar ya lo había hecho. Lo que seguía no era más confrontación, sino la aplicación directa de las consecuencias que derivaban de lo que había sido confirmado frente a todos. La intensidad no desapareció de inmediato, pero dejó de escalar. Lo que antes era confrontación abierta se transformó en un estado más contenido, donde cada reacción estaba filtrada por lo que ya se había confirmado. Nadie intentó reiniciar la discusión desde el inicio. La información había sido suficiente para cerrar esa fase. Lo que quedaba no era debatir, sino asumir. Ese cambio marcó el inicio de una etapa distinta, menos visible, pero igual de determinante. Roberto se apartó unos pasos más, como si necesitara distancia no solo física, sino también mental. No volvió a dirigirse a mí. Sus palabras, cuando aparecieron, estuvieron enfocadas exclusivamente en Valeria. No eran acusaciones impulsivas, pero tampoco intentos de comprensión. Eran preguntas directas, sin rodeos, que buscaban una respuesta que ya no podía ser construida a partir de lo que había ocurrido. Elena mantuvo el silencio durante más tiempo. Su reacción no fue inmediata ni evidente, pero su postura reflejaba un cambio claro. Ya no intentaba sostener una narrativa ni influir en la conversación. Se limitaba a observar, procesando una situación que había superado cualquier expectativa inicial. Ese tipo de silencio no es vacío, es una forma de asimilación que no necesita ser verbalizada. Los demás familiares comenzaron a retirarse de la interacción directa. No abandonaron el espacio, pero dejaron de participar activamente. Se posicionaron como observadores, evitando involucrarse en una situación que ya no requería intervención. Esa retirada progresiva indicaba que el conflicto había dejado de ser colectivo y volvía a centrarse en quienes estaban directamente involucrados. Valeria no retomó la palabra de inmediato. No había urgencia en responder, no porque no fuera necesario, sino porque no había una respuesta que pudiera cambiar lo ocurrido. Su silencio no generaba tensión adicional, simplemente confirmaba que la etapa de justificación había terminado. Lo que quedaba no era explicar, sino enfrentar las consecuencias de lo que ya había sido expuesto. La dinámica del espacio se volvió más estable, pero no más ligera. Cada persona mantenía su posición sin intentar modificar la de los demás. No había intentos de reconciliación, ni propuestas de solución. La situación no permitía ese tipo de intervenciones. Había cruzado un punto donde las opciones se reducían a aceptar o negar lo evidente, y la negación ya no era sostenible. No intervine en ningún momento durante esta fase. No porque no tuviera algo que decir, sino porque no era necesario. La claridad no dependía de una explicación adicional, sino de la información que ya había sido presentada y confirmada. Cualquier intento de ampliar el discurso solo habría añadido ruido a un proceso que ya estaba completo. El entorno dejó de ser un espacio de confrontación y se convirtió en un punto de transición. No había resolución emocional, pero sí una definición clara de la situación. Cada persona comenzó a ajustar su percepción en función de lo que había ocurrido, sin necesidad de que alguien guiara ese proceso de forma explícita. Valeria permaneció en el centro de ese espacio, pero ya no como alguien que controlaba la narrativa, sino como alguien que debía asumir lo que ya no podía negar. No hubo intentos finales de reconstrucción, ni cambios en su postura.
La ausencia de reacción fue, en sí misma, una señal de que la dinámica había cambiado de forma irreversible. Con todo expuesto y sin elementos pendientes, el conflicto alcanzó un estado donde ya no requería intervención adicional. No había preguntas abiertas, no había versiones en disputa. Solo una realidad que debía ser aceptada tal como había sido presentada, sin necesidad de reinterpretaciones ni ajustes posteriores. No hubo cierre formal ni una última declaración que marcara el final. La reunión simplemente perdió sentido operativo. Las preguntas ya habían sido respondidas, las dudas eliminadas y las posiciones redefinidas. Permanecer más tiempo en ese espacio no aportaba nada adicional. El conflicto no necesitaba más desarrollo, solo ejecución de lo que ya era evidente. Esa ausencia de cierre explícito fue, en sí misma, una señal clara de que todo lo importante ya había ocurrido. Fui el primero en moverme. No como un gesto simbólico, sino como una acción práctica. Recogí mis cosas sin prisa, sin necesidad de mirar atrás ni de esperar una reacción. Nadie intentó detenerme, nadie formuló una última pregunta. Esa falta de intervención confirmaba que no había nada pendiente que resolver en ese momento. Todo lo que debía ser dicho ya había sido expuesto sin necesidad de repetición. Roberto no intervino mientras me dirigía hacia la salida. Su atención seguía enfocada en Valeria, en un proceso interno que ya no me involucraba. Elena permanecía en la misma posición, sin emitir comentarios, procesando una situación que había superado cualquier expectativa inicial. Los demás familiares mantenían la distancia, evitando involucrarse en un punto donde ya no podían influir. Valeria no dijo nada cuando me levanté. No intentó detenerme, no buscó reiniciar la conversación, no propuso una explicación final. Su silencio no era una estrategia, era la consecuencia directa de no tener una posición desde la cual hablar. Todo lo que había intentado sostener había sido desmontado frente a todos, y no quedaba espacio para reconstruirlo en ese momento. Salí del lugar sin interrupciones. El entorno exterior no había cambiado, pero la percepción sí. Lo que antes era un proceso en construcción ahora estaba completamente definido. No había incertidumbre, no había variables abiertas. La situación había alcanzado su punto final dentro de ese espacio, y lo que seguía ya no dependía de una conversación, sino de decisiones individuales que cada persona tendría que asumir por separado. Los mensajes no tardaron en llegar después de salir, pero ya no tenían el mismo peso. Algunos intentaban retomar la conversación, otros buscaban aclaraciones adicionales. Ninguno modificaba la estructura de lo que ya había ocurrido. La información presentada no necesitaba ser reforzada, y las decisiones tomadas no dependían de nuevas discusiones. La etapa de explicación había terminado. La narrativa pública comenzó a ajustarse de forma gradual. Sin intervención directa, sin publicaciones adicionales, sin necesidad de responder a lo que se había dicho antes. La diferencia entre lo que se había mostrado en redes y lo que realmente había ocurrido empezó a hacerse evidente para quienes estaban más cerca de la situación. Ese ajuste no fue inmediato, pero tampoco necesitaba serlo. La familia Cruz quedó en un proceso interno que ya no me correspondía. Las dinámicas dentro de ese grupo tendrían que redefinirse en función de lo que había sido expuesto. No era un proceso rápido ni sencillo, pero tampoco era algo que pudiera ser influenciado desde fuera. Cada uno tendría que enfrentar su propia interpretación de lo ocurrido. No hubo intentos de reconciliación, ni propuestas de retomar lo que se había roto. No porque no fueran posibles en abstracto, sino porque no tenían base real en ese contexto. La confianza no había sido afectada de forma parcial, sino eliminada por completo. Y sin ese elemento, no había estructura sobre la cual reconstruir nada. El cierre no fue emocional ni dramático. Fue técnico, directo, sin elementos adicionales. La relación terminó en el momento en que la información dejó de ser privada y se convirtió en una realidad compartida. Todo lo que ocurrió después fue simplemente la confirmación de algo que ya estaba definido desde el inicio, sin necesidad de añadir nada más.